Shalom, shalom, Parashat Vaera. Nuestra parashá, la segunda del Sefer Shemot, trata en líneas generales de la llegada de Moshe y Aarón delante del faraón para pedir que deje salir a Israel de Egipto. Obviamente un pedido así tan meshuné, tan distinto, tan digamos complejo, y ante a un rey omnipotente simplemente, que gobernaba un imperio que se extendía no solamente por el norte de África, sino que también se extendía por grandes partes de lo que se llama la media luna creciente, o sea, todo lo que es Eretz Israel, todo lo que es la parte sur de Siria, partes de lo que es Jordania actualmente, y competía con el imperio babilónico, o que competía o que mantenía ciertos acuerdos de paz, una paz fría. Entonces, pedir que un grupo de esclavos que eran de alguna manera parte del sustrato económico del país abandonara ese lugar, se fueran, no era algo que probablemente iba a ser tan bien recibido o iba a ser tan bien aceptado por los egipcios. De todas maneras, ese fue el mandato que Akadosh Baruj Hu les ordenó a Israel que ellos tenían que realizar, ir delante del faraón y decir esto, que tienen que salir de Egipto. En este contexto vamos a referirnos a un tema con respecto a la salida de Egipto, que está referido, que lo vamos a estudiar en esta entrega, en el Perek Zain, capítulo 7 del libro de Shemot, en la parashá de Vaera, como dijimos. Desde el Pasuk Aleph en adelante vamos a estudiar un contexto, un contexto que el texto nos enseña y que tenemos que profundizar para entender un poco qué es lo que está dentro de este momento, ¿no? Y la circunstancia de sacar a Israel de Egipto. La Torah dice así: Vayomer Hashem el Moshe reen et atija Elohim le Faro. Le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice Hashem a Moshe: he aquí yo te he entregado como Elohim le Faro. Rashi dice inmediatamente que significa Elohim le Faro. Elohim es el nombre que se utiliza para decir Dios, solo que cuando es sagrado decimos Elohim. Pero en este caso se refiere a algo profano, Elohim, profano en el sentido que no santo, ¿no? Estamos tomándolo en las medidas de el poder definirlo. Rashi dice inmediatamente: Netatija Elohim le Faro, Shofet verodé. Tú vas a ser juez, verodé y alguacil, leordotó bemakot veisurim, para golpearlo con plagas y con dolores, con cosas que le afecten, ¿no? Entonces, ya de partida, cuando comienza la Shlihut, cuando comienza el mandato de Akadosh Baruj Hu sobre Moshe para ir delante del faraón, hay un punto, un marco en el que esto va a girar. Y Hashem le dice directamente a Moshe: yo te he puesto como Elohim le Faro, o sea, te he puesto a ti, a Moshe, a ti, como si fueses el juez y el alguacil. O sea, el faraón, el rey de este gran imperio, va a recibir golpes, makot se llaman en hebreo, plagas, e isurim, y sufrimientos. Entonces ya le advierte a Moshe que la salida de Egipto, o sea, sacar a Israel de Egipto, va a ser algo no necesariamente tranquilo, sino por el contrario, va a ser algo que va a estar inmerso en mucha violencia. En el Pasuk Bet dice: Veatá tedaver, o sea, en el mismo Pasuk, perdón, dice: Vearon ajija y ene vieja. Y Aarón, tu hermano, va a ser tu nevieja, va a ser la persona que va a hablar por ti, Keilu, ¿no? El Pasuk Bet dice: Veatate daver et kol asher etzaveja, ve'arom ajija yedaver el paró beshilach et bnei Israel mearzo. Tú vas a hablar todo lo que yo te ordene, y Aarón, tu hermano, hablará delante del faraón para que éste envíe o saque, deje salir a Israel de su tierra. Esa es la matará, esa es la finalidad. O sea, delante del faraón no hay otra finalidad sino sacar a Israel de Egipto.
Si esto no se da por un camino pacífico, y al parecer no va a ser así porque ya Hashem le advierte a Moshe que no va a ser pacífico, entonces son las circunstancias, pero la finalidad es sacar a Israel de Egipto. Y en el Pasuk Gimel dice algo bastante curioso, porque podría no haber sido así. Dice, Va'ani akshe et lev par'o. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, ve'irveti et ototai. Y voy a aumentar mis señales. Ot en hebreo significa letra, pero también significa señal, una señal, un portento, como especie de milagro. Ve'et mofetai, y también mis maravillas, ve'eretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto. Velo ishma alejen paró. Esto que vaya a endurecer su corazón, ¿qué va a causar? Que no los va a escuchar a ustedes, el faraón no los va a escuchar. Venatati et yadi bemitzrayim. Y yo voy a poner mi mano, o sea, voy a golpear con mi mano a Egipto. Beotzeti et sivotai, y voy a sacar a mis huestes, o sea, voy a sacar a mi pueblo, mucha gente juntas, son tzvaot, ejércitos, ¿okay? Et a mi pueblo. Shem se refiere al pueblo de Israel como su pueblo, que no sea algo que él lo tiene escogido para algo, que no se escoge a alguien porque queremos que ese alguien realice algo, ¿no? Bene Israel, los hijos de Israel, se refiere a las tribus de Israel, hijos de Jacob. Meretz Mitzrayim bishfatim gdolim. Y los voy a sacar con grandes juicios, como dijimos, o sea, no en forma necesariamente halak y tranquila, sino que esto va a estar mezclado con muchas situaciones dolorosas incluso. Y el pasuk ahí dice, Vayedu Mitzrayim, van a saber Egipto que ani Hashem, que yo soy Hashem, bintoti et yadi, cuando yo incline mi mano al Mitzrayim, o sea que baja mi mano para castigar a Egipto, veotzeti et bene Israel mitoham, y voy a sacar a los hijos de Israel de dentro de ellos. Vayas Moshe ve Aarón, e hizo Moshe y Aarón, kasher tziva Hashem, como ordenó Hashem, otam ken hasu, a ellos, así ellos hicieron. Termina esta parte del texto diciendo, Moshe ben shmonim shana, Moshe tenía 80 años, ve Aarón ben shlosh ushmonim shana, y Aarón tenía 83 años, ve Abraham, él paró cuando hablaron al faraón sobre este tema. ¿Okay? La edad también acá es un detalle importante para diferentes cálculos que tienen que ver con la cantidad de años que ellos estuvieron en Egipto. Y obviamente porque eran de las personas de las generaciones antiguas que habían vivido otras épocas o que recordaban otras épocas y que habían estado dentro precisamente del comienzo de la esclavitud 80 años atrás. Acá nosotros nos encontramos ante una situación bastante compleja y bastante paradojal. Primero, porque dice acá en el Pasuk Gimel, ve ani akshe et lev paró. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Eso me va a dar la posibilidad de mostrar mis otot, mis maravillas, mis portentos, mis señales y mis maravillas. Y el faraón no va a escucharlos a ustedes. Con esto yo voy a hacer juicio, o sea, voy a juzgarlo por el hecho de que no los va a escuchar. Y esto, ¿qué es lo que causa al final? Veyadu Mitzrayim que ani Hashem. Y van a saber Egipto que yo soy Hashem. O sea, que esto es como una especie de proyecto. Hay un proyecto que Akadosh Baruj Hu le está planteando a Moshe de cosas que van a suceder. Akadosh Baruj Hu mismo va a causar que el corazón del faraón se endurezca y que no los escuche. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le digan, deja a mi pueblo que se vaya, el faraón va a decir no. O sea, Hashem endurece su corazón. Segundo, ¿qué va a ocurrir con esto de que el corazón del faraón va a estar duro y no va a querer aceptar? O sea, Hashem los va a castigar a los egipcios. Va a traer portentos y maravillas. Cosa bastante obvia debido a la negación de hacer la voluntad de Hashem. Va a venir un castigo. Y con este castigo, Egipto va a saber que yo soy Hashem, que Akadosh Baruj Hu es quien maneja el mundo. ¿Qué hubiese pasado
si el faraón hubiese aceptado. O sea, si nos ponemos en el caso hipotético de que el faraón hubiese aceptado que Israel se vaya, que los esclavos se vayan de Egipto, por lo menos lo que ellos decían que iban a hacer, que iban a estar 3 días en el desierto, haciendo sacrificios al Creador del mundo, que después iban a volver. Ese fue siempre el planteamiento. Nunca hubo un planteamiento de que los iban a abandonar para siempre. Por lo menos no salió de... No escucharon en el palacio de que hubiese un plan así. Esto dice bastante, pero digamos vamos a ir parte por parte. El hecho de que estamos suponiendo algo que la Torá no cuenta, que la Torá no dice, no es simplemente porque estemos elucubrando, sino porque de esto podemos entender qué es lo que la Torá sí dice. O sea, de aquello que como ocurrieron las cosas, tenemos que entender que si no hubiesen ocurrido así, no hubiese pasado lo que Hashem hubiese querido que pasara. ¿Y qué es lo que Hashem quería que pasara? Que Yedu Mitzrayim que ani Hashem, que sepa Egipto que yo soy Hashem. O sea, si es que Am Israel hubiesen salido de Egipto por la voluntad del faraón, con el permiso del faraón, los hubiese dejado que se vayan, digamos porque se convence, porque los sobornan, porque hay algo que entiende que es mejor que se vayan a que estén, ¿qué hubiese ocurrido? Simplemente no hubieran habido maravillas, no hubieran habido señales, ni castigos, ni plagas, ni el agua se hubiese transformado en sangre, nada de eso hubiese ocurrido, cosa que nos hubiese acortado o nos hubiese cercenado gran parte de lo que nosotros recordamos en Pesach, ¿no? Y junto con todos esos midrashim. Y finalmente no hubiese sabido Egipto que Hashem es el creador del mundo. O sea que había acá una finalidad de tipo teológica, que era que Egipto tiene que saber, entender que ani Hashem. Y esto solamente va a ocurrir a través de este periodo difícil y violento en que Am Israel sale de Egipto y que ocurren todas estas plagas y todas estas desgracias sobre los egipcios. ¿Por qué está planteado el proyecto de esta forma? Tenemos que entender, como dijimos al principio de la clase, que Egipto gobierna todo, es un imperio. Gobierna gran parte del norte de África, o probablemente todo el norte de África, e incluso probablemente también extensas tierras hacia adentro de África. Todo lo que conocemos hoy día como la parte del mar, o sea, todo lo que es el Mar Rojo y hacia abajo, obviamente entendemos todo el cauce del Nilo hasta donde nace, había presencia egipcia. Y no solamente allí, sino que al otro lado del Mar Rojo, o sea, en la península del Sinaí y más allá en la península arábica, también había presencia egipcia y especialmente había presencia egipcia en la tierra de promisión. O sea, en aquel lugar donde habían habitado los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y se había transformado en la Todaá, en la conciencia del pueblo de Israel, se había transformado en la tierra de Israel, ¿bien? Esta tierra que se había sido prometida a los patriarcas, en la que ellos querían volver nuevamente y asentarse porque sus orígenes de allí, provienen de allí, también estaba en ese momento en poder de los egipcios. Como lo sabemos, vamos a estudiar en el momento apropiado, se sigue estudiando los libros del Tanaj, la historia de la conquista de la tierra de Israel, y uno de los principales obstáculos que tiene Yoshua para conquistar la tierra de Israel es la presencia en Hatzor, en el Galil, en el norte de Israel, casi prácticamente la frontera con Siria. Allí está la presencia de una ciudad fortificada, gigante, grande y poderosa, que se llama Hatzor, que estaba dirigida por un rey, el rey Yavin, que era como una especie de lugar central, que era el lugar a través del cual se manejaba la influencia del imperio egipcio en este lugar del mundo. Y el rey Yavin era egipcio, o sea, provenía de allí, tenía también los poderes que los egipcios tenían para controlarlo todo, no solamente a nivel militar y de estatal o administrativo, sino también a nivel cultural y más profundo también a nivel de emunot, de creencias y otras cosas más que ellos manejaban en esos momentos. Entonces, Behemet, la presencia de Egipto era una presencia
que era muy honda. Pero recalco que no solamente lo era a nivel administrativo, sino que también lo era a nivel de creencia, o sea, a nivel de pensar y de creer que había un hijo de un Dios que había crecido desde el comienzo de la creación, que había surgido en el comienzo de la creación a partir del gran río cósmico y que había regado las aguas del mundo, que había surgido del río Nilo, estamos hablando, o sea, toda la mitología que los egipcios tenían y que los unía a ellos con esas primeras imágenes de los primeros dioses que crearon el mundo. Esto era algo que para ellos era esa era su teología, en eso ellos creían. Y por lo tanto, su tarbut, su cultura estaba basada en las proyecciones que estos dioses tenían. No podemos dejar de entender y de saber, y obviamente lo encontramos diariamente, que la influencia de esto en el mundo hasta nuestros días es extremadamente fuerte. ¿No? Es muy curioso pensar que hay lugares en el mundo que no tuvieron relaciones con los egipcios en aquellos momentos, que sin embargo en sus principales paseos públicos tienen obeliscos que son producto de justamente esta necesidad que tenían los egipcios de sentir que había un kesher entre lo terrestre y lo divino a través de estos migdalim, ¿no? de estos amudim, de estas columnas que se levantaban, ¿no? Y los vemos en el Vaticano, los vemos en París, los vemos en Washington, los vemos en la mitad de una plaza en Argentina, lugares que estaban total y absolutamente desconectados de todo lo que es la cultura egipcia del momento. Entonces haberlos recibido, adoptado y haberlos tomado como algo importante quiere decir que esos pensamientos de los egipcios estaban y están aún presentes. Y otras cosas más, obviamente, que ya giran en torno al tema esotérico y hermético. Y viene a Israel dentro de Egipto y quieren salir de todo eso y construir un mundo nuevo, un mundo donde el centro no sea ese hijo de los dioses que es el rey, sino que el centro sea Akadosh Baruj Hu, que sea un templo, uno solo, para un solo Dios, donde la comunicación que se hace ya no va a pasar a través de estas columnas que se erigen en diferentes lugares, sino que va a pasar a través de justamente columnas de humo que se levantan de los korbanot, de los sacrificios o de los inciensos, o sea, algo muchísimo más sutil, muchísimo más espiritual, ya no tan material sino más bien espiritual. Para que esto ocurriera se necesitaba que el corte, la desconexión con el mundo previo, el mundo de los egipcios, tenía que ser drástica. No podía ser tranquila, porque si hubiese sido pacífica, esos pensamientos que hoy todavía los tenemos, hubiesen estado guiando y hubiesen estado por sobre como una nube negra de este nuevo pueblo que está ahora buscando justamente reencontrarse con su tierra y con su idea de lo divino. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, esto no va a ser fácil para ellos, para los egipcios, porque si lo hubiese sido, ellos no hubiesen dejado de introducirse en el mundo que ustedes también quieren construir, ya sea en forma evidente o consciente o no, pero hubiesen estado allí. Para que esto no ocurra, entonces yo voy a endurecer el corazón del faraón, él no va a querer dejarlo salir, yo lo voy a castigar, le voy a mandar plagas, dolores, sufrimientos, y todo esto va a llevar a que finalmente, como lo vemos más adelante, los propios sabios egipcios van a decir, Etzva Elohim, este es el dedo de Dios. O sea, hay una fuerza mayor que nosotros no quisimos reconocer, que es la que finalmente maneja todo. Y esto es lo que Akadosh Baruj Hu quiere que los egipcios entiendan. Am Israel ya lo sabe, porque ellos provienen de la tradición de Abraham, Isaac y Jacob, que recibieron los mensajes de la unidad de Dios,
del monoteísmo y de la ética que se reduce, que se deriva, de allí, esto ya está recibido dentro del ADN de Am Israel. Sin embargo, en los egipcios no. Van a necesitar muchos golpes para entender cuál es el camino del Creador. ¿Okay? Y es por eso que, como dije, Akadosh Baruj Hu tiene ese plan por detrás de endurecer el corazón del faraón y de esa forma hacer que el conocimiento de Egipto reconozca la presencia de un creador. Finalmente termina este trozo. Leí un trozo que es una parte de la sección de la Torá. ¿Okay? Nosotros leímos, vamos a leer este Shabbat, Vaerá, pero dentro de Vaerá hay como trozos, hay como partes de ideas que están juntas a través de un trozo de lectura, y este es uno de esos trozos de lecturas que habla justamente del proyecto de Hashem, que es el proyecto de endurecer el corazón del faraón por los motivos y los objetivos que ya mencionamos, ¿no? Esto termina justamente con, esta parte termina con el hecho de que tanto Moshe como Aarón tienen una edad definida. Dice la Torá, dice que Moshe tenía 80 años y que Aarón tenía 83. ¿Eh? O sea, ¿qué relación tiene esto con lo que acabamos de estudiar? ¿Eh? Acabamos de estudiar cuál es el plan de Hashem para hacer que Egipto reconozca. Pero, ¿qué tiene eso que ver con el hecho de que los enviados sean personas de una edad tan avanzada, 80 años y 83? ¿Cuál es la relación? Entonces, hay acá también un punto que es necesario comprender y que era parte del sustrato de conocimiento y el sustrato ideológico del mundo antiguo, que era el respeto al anciano. Los antiguos suponían que, a diferencia de los modernos, del espíritu de hoy, que supone que el mundo es de los jóvenes, los antiguos pensaban que el mundo se basa en los ancianos, que son los que tienen la sabiduría. Conocemos la gran idea que existe de los 7 sabios de Grecia. Dentro del judaísmo es obvio, lo estamos presenciando, ¿no? Y el Sanedrín eran todas personas ancianas. Cuando surgía una persona joven, era algo extraordinario dentro de un grupo de ancianos. Lo que conocemos a nivel político como Senado, en castellano viene la palabra senex, que significa anciano también, ¿no? Señor, la palabra señor, también viene de senex, que significa anciano, etc. Entonces, hay un recuerdo del mundo antiguo en el cual los ancianos eran las personas con las cuales uno se consultaba, con las cuales uno se aconsejaba, a los que buscaba para poder encontrar una guía. Entonces, cuando Egipto va a recibir este mensaje, que esta cultura politeísta tiene que terminar y va a dar paso a lo que siempre fue, que es la idea de un solo Dios, esto no puede ser dicho, no puede ser informado por niños jóvenes, por personas jóvenes, porque el mundo antiguo no lo va a entender. Va a pensar que esto es algo muy superfluo, muy superficial, cuando es enseñado por gente joven. En cambio, cuando es enseñado por personas mayores, entonces esto ya recibe un mishkal, recibe un peso grande y profundo. Y es por eso que las personas encargadas de decirle a Egipto, se acabó, el politeísmo terminó, ahora comienza otra etapa en la historia del espíritu, que es la etapa de Am Israel en su tierra monoteísta. Lo hacen los ancianos, los que son los guardianes del recuerdo, los que en sí tienen el recuerdo de las generaciones anteriores y que saben exactamente qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, y por lo tanto tienen ese peso que lo da el mundo de la tradición, que lo da el mundo del recuerdo.